Regresamos después de varios meses sin saber nada de The Walking Dead tras un sentimiento de evitar que llegara la fecha del estreno, pues de antemano sabíamos que serían los 8 últimos episodios de esta mítica serie. Hablemos pues de la tercera parte de la última temporada de The Walking Dead. Entonces, vamos allá. Espera, ¿ya te suscribiste al canal? Es muy sencillo. Solamente tienes que darle clic a la cajita de suscribir y activar la campanita para avisarte cuando se suba un nuevo video. Ahora sí, continuamos. Si bien el episodio 17 fue uno rápido y emocionante, fue algo que no me esperé, pues más bien teniendo en cuenta el anterior, esperaba una especie de calma o algunas consecuencias respecto a eso. Pues continuamos con la persecución de Hornsby tras los alexandrinos y los hilltopenses. Una persecución de hecho muy bien montada contra nuestro grupo para que Negan pudiera atravesar las paredes de la Commonwealth y hacerle saber a sus altos rangos lo que estaba sucediendo. Pero, ¿por qué tanta premura? Simplemente porque ya todo había estallado. Por un lado teníamos un conflicto social en la Commonwealth y por otro la necesidad de Hornsby de hacerse de tierras a cualquier costo. Esto tenía que avanzar, no se podían dar el lujo de detener todo en la trama, sino que lo hacen más bien a la par. Hay consecuencias, evidentemente, pero las ejecutan conforme se van realizando los hechos. Un acierto que me pareció una muy buena ejecución fue la intervención de Yumiko como contraparte de esta esfera interna, quien le picaba las costillas a Pamela Milton para que todo empezara a desvelarse paulatinamente, porque arrastrábamos varias incógnitas respecto a las desapariciones de algunos habitantes y esos actos hacían que el hijo de Pamela, Sebastián, tuviera algo que ver con todo eso. Una aparente calma se respira en las calles de esta mancomunidad después de que Carol hubiera intervenido para llegar a un acuerdo con Pamela tras entregarlo a su hijo desaparecido y que al parecer todo había llegado a un buen cierre. Cesó la persecución de Hornsby terminando arrestado. Sebastian se sale con la suya con la declaración de que las desapariciones eran ocasionadas por su otro lacayo, Lance, y nuevamente el grupo se dividía para atender diferentes temas y volvía todo a una aparente normalidad. No es hasta que Max, la asistente personal de la gobernadora, decide continuar con lo que alguna vez se planeó, decir lo que estaba sucediendo de manera interna y evitar que por lo menos Sebastian ganara esta ronda. Por lo que terminamos este episodio un tanto asombrados a causa de la revelación puntual del menosprecio del hijo para con los habitantes de la Commonwealth. Un golpe bajo que simplemente desató una ola de diferentes disturbios justo en la celebración del Día de los Fundadores. Acercamientos, cortes dinámicos, todos corriendo por sus vidas, tomas ágiles. Es como nos transmiten la desesperación de los habitantes al ver caminantes en las calles atacando de acuerdo a la intervención de los agentes de Hornsby al asesinar a un grupo de intendencia del lugar. Por lo que se suman a todo este embrollo para rematar en lo que debería traducirse como indiferencia máxima por alguien a quien no querían en lo absoluto, Sebastian Milton. Una abertura que permitía ver un poco de la fragilidad de Pamela. No es hasta que la vemos en aquella escena con Hornsby en la cárcel, que detallaba una muy buena iluminación y contrastes, por cierto, contrapuesta a una relación intensa y fuerte, y tal es así que le deja a Sebastián convertido para representar cierta autoridad sobre este. Fue un punto crucial para Pamela para desatar una serie de acciones en contra de nuestros personajes principales, y una de ellas es culpar a Eugene Porter de asesinato y sedición, por lo que un golpe duro para la gobernadora fue el que Yumiko se propusiera como defensa de Eugene contra Pamela Milton. Un discurso que reafirmaba la postura de la abogada en la que envuelve una serie de cosas que permiten ver al pueblo de la mancomunidad con quién están tratando realmente y justo se apalanca en su hermano para que no le puedan hacer nada. Pues es el médico, es más especialista, más renombrado y necesitado de la mancomunidad. Sin embargo, una escena que me puso los pelos de punta fue el ver la sonrisa marcada de Pamela en su rostro al escuchar el veredicto final que la jueza proponía: ejecutar públicamente a Eugene Porter. Pero la ayuda vino rápido. Después de una súplica de Yumiko hacia Michael Mercer para que testificara a su favor y negarse al mismo tiempo, resultó más conveniente el actuar de otra forma. Pamela no se iba a dejar de brazos cruzados, porque esa no fue la única forma en la que atacó. Bien dice el dicho: divide y vencerás. Y tal cual la gobernadora lo implementó. De una forma un tanto brusca se llevan a todos nuestros personajes para desaparecerlos y darles una supuesta reprimenda por las consecuencias de sus actos. Y como escenario nos plantean que participarán en el desalojamiento de unas vías del tren, lo que pone en duda y asombro sobre todo en nuestros personajes principales al enterarse de este medio de transporte y saber el uso que le pueden dar.
Así que nos la pasamos como en 2 o 3 episodios en esa disyuntiva, averiguar las rutas de ese tren, donde una de las teorías más fuertes era que la Commonwealth tendría algunas conexiones con el CRM y les mandaban a ciertos habitantes como sujetos A o B, pero fue una teoría que se sumaría próximamente. Entre dimes y diretes nos topamos con la sorpresa de que Alexandria es ahora un puesto de avanzada en donde mantienen a todos los cautivos y desaparecidos, escenario que se prestaría para uno de los momentos que jamás me imaginé vería en esta temporada, o en esta tercera parte. Pues el peso que esto remarcó fue uno bastante simbólico para uno de nuestros personajes reivindicados. Lo describiría como una escena que subyace tras el acoplamiento de su reinserción a una nueva vida. De rodillas evoca el sentimiento mismo de aquel episodio en que lo vimos por primera vez. Todo embona, la música, los reflectores, la ambientación, el contexto, todo. Es como si estuviéramos viéndolo a él, solo que a un alcaide en su lugar. Aunque al final todo resulta a su favor, pues sí que se te pone justo tras haber tenido algunas rencillas que nunca imaginé que esos dos personajes tuvieran que limar asperezas. Me recordó también que el rey, en aquel entonces, le rendía cuentas a los salvadores. Situación que lo dejaría en una vulnerabilidad clara que lo pondría justo de cara a la mujer con quien aún no lograba reconciliarse, demostrándole su arrepentimiento más fiel y sincero respecto a lo que hizo. Lamentándolo, Maggie trata de poner un poco de orden a sus sentimientos también. Si bien ya no quería sentir odio, tampoco podría olvidarlo del todo. Pero tras una explicación profunda de su sentir, quizá es que como Negan, podemos entender de forma más detallada la causa de su turbulencia interna, para que al final nos dejaran entrever un cierre para la serie misma, que podría reconectarse fácilmente para futuras aventuras. Justo en la división de nuestro grupo, Aaron, Jerry, Elijah y Lydia se encaminan a Oceanside, una comunidad que ha tenido muy poco impacto a la serie desde que apareció, incluso sus habitantes. Pero bueno, justo este grupo es el que testificará la evolución de algunos caminantes que pueden escalar, tomar objetos como piedras, cuchillos o incluso abrir puertas. Y bajo la experiencia de haberse enfrentado a los susurradores, era evidente que sería su primer teoría hasta comprobar que se trataba de un auténtico caminante. Fue una de las tramas que más me emocionó, tengo que admitirlo, pues tras ver la escena post-créditos de la segunda temporada de The World Beyond, en donde vemos a aquella caminante con un poco más de velocidad y fuerza, me produjo una especie de seguir explorando el universo de The Walking Dead. A pesar de que este tipo de caminantes ya los habíamos visto desde la primera temporada de la serie, aunque bajo otra perspectiva por parte de la producción, por supuesto, lo hicieron ver como si esto ya se hubiera escuchado antes, cuando Aaron hace el comentario de haber oído historias que hablaban de la evolución misma de los caminantes. No es hasta que los Walkers logran penetrar las murallas de la Commonwealth que se vuelve un verdadero problema, obligando a la mancomunidad a replegarse en las mansiones para salvaguardar lo poco que les iba a quedar tras la invasión. Esto es sin duda lo que estaremos viendo próximamente en el universo expandido. Si habláramos de uno de los personajes que le he tomado gran cariño, es sin duda Carol. Por su evolución, por su sentido maternal, por su valentía, la han convertido en el personaje más fuerte de la serie. Es uno que se ha consolidado bajo cimientos muy bien planeados hasta el punto de ser la homóloga de Hornsby en los nuevos tiempos de la mancomunidad. Unir a todas aquellas para un bien común, sin dejar de lado que justo tras ayudar a Lance a escapar de prisión cuando este fue arrestado por la persecución que hacían nuestros protagonistas, simplemente para que le ayudara a encontrar a sus amigos desaparecidos y que este, bajo una falsa ilusión de que podría encontrar una amistad en Daryl y Carol y que podrían iniciar una nueva historia juntos, fue la misma que lo llevó a revelarse como un traidor a cualquiera que le tendiera la mano. Caería justo bajo la flecha de Carol, siendo además una de las que ayudaría a planear el rescate de los cautivos en Alexandria, como si estuviéramos viendo lo mismo cuando sucedió lo de Terminus, pareciendo que nos estaba mostrando lo mejor de cada personaje en sus mejores momentos. El adiós es necesario, pero darnos pizcas de lo que está por venir era esencial. Daryl se despide de Carol, enmarcado bajo un ambiente nostálgico, por supuesto, bajo el motivo de lo que acababa de enterarse. Michonne había ido en busca de Rick tras una pista que había encontrado, entonces pues eso lo tendría que tener
atareado en cierto sentido. Mientras tanto, el cierre era contundente entre Maggie y Negan, pareciendo haber concluido el ciclo que los tenía atados. Y aunque algunas muertes ocurrieron desde el inicio de este último episodio, como el de Jules o el de Luke, que fue bastante sorprendente, el que me marcaría sería el de Rosita. Ignorando aquella escena de su caída entre los caminantes donde claramente no se cuidaron los detalles de la misma, fue sin embargo un momento que representaba lo que Rosita era capaz de hacer: entregarse por completo, incluso en las situaciones más adversas. Pero en este caso fue más allá: una mordedura de caminante que la inhabilitaría para los planes que se estaban realizando. Una despedida que honraba su paso por esta franquicia, culminando con el hombre que la amaba desde un inicio y con quien prácticamente inició toda esta aventura. Por otro lado, de quien estábamos ansiosos, apareció al fin un primerísimo primer plano de aquella mirada que hacía mucho tiempo no veíamos. Rick redactando una carta al mismo tiempo que Michonne, aunque el inicio es un tanto confuso, tengo que decirlo, porque parecería indicar que estamos situados en dos temporalidades indistintas. Una en la que Michonne sigue en busca de Rick con una armadura propia muy peculiar, y otra en la que Rick ha sido desalojado por el CRM bajo una problemática específica, sin antes arrojar la mochila al barco que justo después encontraría Virgil y consecuentemente le mostraría a Michonne tan importante hallazgo. Cerrando entonces con el homenaje a cada personaje que participó desde el inicio de esta franquicia, para culminar con el enfrentamiento de una Michonne bastante preparada en armamento y protección contra una numerosa horda de caminantes. Y tenemos también la recolección de Rick por este emblemático helicóptero del CRM. Fue una temporada que disfruté bastante, unos episodios mejores que otros, claro está. La actriz que interpretó a Pamela Milton, por cierto, fue lo que más me cautivó, y agradezco que tengan planes para este personaje, pues la disfruté en sus diferentes etapas, sin dejar de lado su reacción ante el impacto de haberle disparado a Judith accidentalmente. Claro que hay cambios que podría hacer en ciertos personajes y contextos, pero en lo general se trató de un buen cierre que nos indica el camino a otra etapa del universo expandido de The Walking Dead. Espero que les haya gustado esta reseña. Si fue así, regálenme un like, compártanlo con sus amigos walkinderos, suscríbanse al canal y activen la campanita si no lo han hecho. Yo soy Beauty y nosotros, por lo pronto, nos veremos en un próximo video. Bye bye.